En este vídeo de Maestro de Gramática vamos a ver las cláusulas subordinadas adverbiales. Vamos a ver en qué casos necesitamos usar el indicativo o el subjuntivo en la cláusula subordinada y también en qué casos debemos usar el infinitivo. Por último, vamos a ver dos casos especiales que son las conjunciones aunque y mientras. Y terminaremos con el resumen. En primer lugar, vamos a ver qué son las cláusulas subordinadas adverbiales. Este tipo de cláusulas dan información sobre la acción o el evento de la cláusula principal. Por ejemplo, está feliz porque encontró un trabajo nuevo. La cláusula principal es está feliz y la cláusula subordinada porque encontró un trabajo nuevo. Podemos ver que la cláusula subordinada está dando información sobre el evento. ¿Por qué está feliz? Porque encontró un trabajo nuevo. En el siguiente ejemplo, cuando tenga dinero iré a Machu Picchu, tenemos la cláusula principal, iré a Machu Picchu, y la cláusula subordinada adverbial, cuando tenga dinero. Vemos como la cláusula subordinada adverbial está dando información sobre el evento en la cláusula principal. ¿Cuándo iré a Machu Picchu? Iré cuando tenga dinero. Por último, es importante tener en cuenta que podemos cambiar el orden de la cláusula principal y la cláusula subordinada. Podemos decir, antes de que lleguen, mándame un mensaje. Antes de que lleguen es la cláusula subordinada adverbial y la cláusula principal es mándame un mensaje. Y podemos cambiar el orden. Podemos decir, mándame un mensaje, cláusula principal, antes de que lleguen, cláusula subordinada. Vemos cómo podemos cambiar la posición. Ahora vamos a ver en qué casos necesitamos usar el indicativo o el subjuntivo en las cláusulas subordinadas adverbiales. Lo primero que debemos saber es que hay algunas conjunciones adverbiales que a veces requieren el indicativo y otras veces el subjuntivo. Una forma de memorizar estas conjunciones es con el acrónimo The City. Estas conjunciones adverbiales son tan pronto como, hasta que, en cuanto, cuando y después de que. Para saber si necesitamos usar el indicativo o el subjuntivo con estas conjunciones adverbiales, necesitamos ver si la acción en la cláusula principal es habitual o si se refiere a una acción o evento hipotético en el futuro. Para el primer caso, si la acción es habitual, necesitamos usar el indicativo en la cláusula subordinada adverbial. Pero si es una acción o evento hipotético en el futuro, usamos el subjuntivo. Vamos a ver este contraste con estos dos ejemplos. Si decimos estudio cuando tengo un examen, si usamos el indicativo en la cláusula subordinada adverbial, cuando tengo un examen, se refiere a una acción habitual. Estudio, siempre estudio, cuando tengo un examen. Es una acción habitual y el verbo está en modo indicativo. Pero si digo estudiaré cuando tenga un examen, estudiaré, la cláusula principal, se refiere a un evento en el futuro. Cuando tenga un examen, entonces usamos un verbo en subjuntivo y se refiere a algo hipotético en el futuro, cuando tenga un examen. Todavía no tengo un examen. En el siguiente ejemplo tenemos tan pronto como termino las clases voy a la playa y tan pronto como termine las clases iré a la playa. Tenemos la cláusula subordinada adverbial, tan pronto como termino las clases, y la cláusula principal voy a la playa. Aquí el uso del indicativo se refiere a una acción habitual. Tan pronto como termino las clases, voy a la playa. Voy a la playa tan pronto como termino las clases. Es una acción habitual. Pero si decimos tan pronto como termine las clases, tenemos el verbo en subjuntivo, en la cláusula subordinada, iré a la playa.
se refiere a una acción en el futuro. Iré a la playa tan pronto como termine. El uso del subjuntivo se refiere a una acción hipotética que puede que ocurra en el futuro. Muy bien, ahora vamos a ver más ejemplos. Vamos a ver si las oraciones se refieren a una acción o evento habitual o una acción o evento anticipado en el futuro. Tenemos, en cuanto me llamas, te ayudo, y en cuanto me llames, te ayudaré. En la primera oración, en cuanto me llamas, te ayudo, en cuanto me llamas, el verbo está en indicativo. Entonces se refiere a una acción habitual. En el siguiente ejemplo, en cuanto me llames, te ayudaré, me llames, el verbo está en modo subjuntivo y se refiere a una acción anticipada, algo en el futuro. Te ayudaré cuando me llames. En el siguiente ejemplo, no voy a fiestas hasta que no termino la tarea, el verbo en la cláusula subordinada adverbial, hasta que no termino la tarea, termino, el verbo está en indicativo y se refiere a una acción habitual. No voy a fiestas hasta que no termino la tarea. Por el contrario, si decimos no iré a la fiesta hasta que no termine la tarea, hasta que no termine, el verbo está en modo subjuntivo y se refiere a una acción hipotética anticipada en el futuro. No iré a la fiesta hasta que no termine la tarea. En el último contraste tenemos cuando nos visites, comeremos en restaurantes. Cuando nos visites es la cláusula subordinada. Cuando nos visites está en modo subjuntivo y la cláusula principal se refiere a una acción, a un evento anticipado en el futuro, ¿verdad? Comeremos. Entonces usamos el subjuntivo y en el siguiente ejemplo, cuando nos visitas, comemos en restaurantes, el verbo en la cláusula subordinada, visitas, está en presente indicativo y se refiere a una acción habitual. Comemos en restaurantes cuando nos visitas. Otra cosa que debemos saber sobre las cláusulas subordinadas adverbiales es que hay algunas frases o conjunciones adverbiales que siempre requieren el indicativo. Siempre. Estas son porque, así que y ya que. Vamos a ver que estas conjunciones adverbiales hacen referencia por ejemplo, estudié ya que tenía un examen. Estudié, cláusula principal, ya que tenía un examen. El verbo está en modo indicativo y se refiere a una acción que ocurrió en el pasado, algo real, tenía. En el siguiente ejemplo, tengo tiempo libre ahora, así que puedo ayudarte. Tengo tiempo libre ahora, cláusula principal, así que puedo ayudarte. Cláusula subordinada adverbial, el verbo está en indicativo y se refiere a un hecho real, concreto, en el presente. Y por último, fuimos a dormir porque estábamos cansados, fuimos a dormir, cláusula principal, porque estábamos cansados, tenemos el verbo en modo indicativo y se refiere a un hecho real que ocurrió en el pasado. Estábamos cansados. También hay algunas frases o conjunciones adverbiales que siempre requieren el subjuntivo. Una forma de memorizar estas conjunciones adverbiales es con el acrónimo SCAPA. Las conjunciones son en caso de que, sin que, con tal que, a menos que, para que y antes de que. En los siguientes ejemplos vamos a ver cómo el uso del subjuntivo acompaña a estas conjunciones. Por ejemplo, es necesario llamarlos antes de que sea más tarde. El verbo está en modo subjuntivo.
En el siguiente ejemplo te dimos dinero para que le compraras un regalo. El verbo también está en modo subjuntivo, compraras. En tienes mi número en caso de que necesites ayuda, tenemos necesites. Y por último, no voy a ir al cine a menos que vengas conmigo. Tenemos el verbo en modo subjuntivo, vengas, después de la conjunción, a menos que, y los demás verbos en modo subjuntivo, después de en caso de que, para que y antes de que. En las oraciones subordinadas adverbiales, si los sujetos de la cláusula principal y la cláusula subordinada son iguales, necesitamos usar el infinitivo. Por ejemplo, en la oración los estudiantes compran los libros antes de empezar las clases, el sujeto de la cláusula principal, los estudiantes compran los libros, es los estudiantes. Y en la cláusula subordinada adverbial tenemos el mismo sujeto, ellos, antes de que ellos empiecen las clases. Entonces, si seguimos la regla, no podemos repetir los sujetos. Entonces necesitamos usar el infinitivo sin que, no usamos que, antes de empezar las clases. Sin embargo, en el siguiente ejemplo, los estudiantes compran los libros antes de que las clases empiecen, tenemos dos sujetos diferentes. En la cláusula principal tenemos los estudiantes compran los libros, el sujeto es los estudiantes, antes de que las clases empiecen, en la cláusula subordinada, el sujeto es las clases. Entonces sí podemos conjugar el verbo, en este caso está en subjuntivo. Los estudiantes compran los libros antes de que las clases empiecen. En el tercer ejemplo tenemos también el mismo sujeto en la cláusula principal, mi amigo duerme mucho, el sujeto es mi amigo, después de terminar las clases. Después de terminar las clases necesitamos el infinitivo porque no podemos decir después de que él termina las clases. La regla es que no podemos repetir el mismo sujeto. Entonces eliminamos el que y no conjugamos el verbo. Mi amigo duerme mucho después de terminar, usamos el infinitivo, las clases. Pero si el sujeto es diferente en la cláusula principal, como aquí, mi amigo duerme mucho, el sujeto es mi amigo, después de que las clases terminen. Después de que las clases terminan, el sujeto es las clases. Entonces podemos conjugar el verbo. Por último, es importante saber que las conjunciones adverbiales aunque y mientras son especiales porque el significado cambia dependiendo de si usamos el verbo en modo indicativo o en subjuntivo. Por ejemplo, si usamos la conjunción aunque con el verbo en modo indicativo, significa even though. Aunque no tengo dinero, voy a ir contigo. Sería even though I don't have any money, I will go with you. Pero si usamos la conjunción aunque con el verbo en modo subjuntivo, significa even if. Aunque no tenga dinero, voy a ir contigo. Even if I don't have any money, I will go with you. En el caso de mientras, si lo usamos con el verbo en indicativo, significa while. Mientras me hablas, haré la tarea. While you're talking to me, I will do the homework. Sin embargo, si usamos mientras con el verbo en modo subjuntivo, significa as long as. Entonces sería mientras me hables, haré la tarea. As long as you talk to me, or as long as you're talking to me, I will do the homework. Para resumir lo que hemos visto en este capítulo, podemos decir que hay algunas conjunciones adverbiales que siempre requieren el indicativo, como son porque, ya que o así que. También hay algunas conjunciones adverbiales
que siempre requieren el subjuntivo. Por ejemplo, ¿para qué? O a menos que. Además, hay algunas conjunciones que a veces requieren el indicativo y otras el subjuntivo. ¿Cuándo? ¿Hasta qué? Etcétera. Y por último, las conjunciones aunque y mientras son especiales porque cambian de significado dependiendo de si usamos el verbo en modo indicativo o en modo subjuntivo.